Mm. y mi aspiración. Y no puedo explicar mi amor por ti, tan solo escúchame. Escucha, oh Señor, mi alma cantar, un canto de loor desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que el Señor nos esté bendiciendo. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y queremos continuar hoy con el estudio bíblico. Y estamos, recuerde que estamos en el segundo libro de Samuel. Ya Saúl había muerto, así que ahora se presenta la historia de David. Bien, como decimos, la muerte de Saúl abrió el camino para que David cumpliera su destino como rey de Israel. Y el escritor bíblico de primero de Samuel fue guiando la narrativa hacia ese desenlace sin dejar lugar a dudas. Sin embargo, aún quedaban dos grandes obstáculos en el camino de David. Desde una perspectiva humana no había ninguna garantía de que él llegaría a gobernar todo Israel. El primer obstáculo era Isboset, hijo de Saúl, quien no murió en la batalla de Gilboa. Poco después fue reconocido como rey por la mayoría de las tribus, como enseña segundo de Samuel capítulo 2 versículo 9. Mientras que David fue proclamado rey en Judá, lo que desencadenó una guerra civil. El segundo obstáculo lo representaban los filisteos, decididos a mantener a Israel débil y bajo su dominio. Sin embargo, cometieron un error táctico. No hicieron nada para impedir que David fuera coronado en Judá. Probablemente porque pensaban que una guerra interna entre los israelitas dividiría y debilitaría el reino. Tampoco atacaron a Isboset por la misma razón. Este error le salió muy caro, pues permitió que David no enfrentara a ambos enemigos al mismo tiempo y pudiera superar los obstáculos uno tras otro. Para el escritor bíblico no hay duda de que la mano de Dios estuvo presente en las decisiones de los filisteos, así como en todos los eventos que finalmente llevaron a David al trono de todo Israel. Al comienzo de este relato, David aún se encuentra en Ziklag, en primero de Samuel 30:26 nos lo dice, esperando la noticia sobre la invasión filistea al norte de Israel. Resulta irónico que quien trajo la noticia de la tragedia en Gilboa fuera un amalecita perteneciente a una nación que había sido un enemigo constante de Israel. Tanto Saúl como David habían combatido contra los amalecitas. No obstante, este amalecita era un inmigrante en Israel, un residente extranjero que se había unido al ejército. Para el lector, la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán no representa una sorpresa. Lo que sí es impactante es el relato que la malecita ofrece sobre cómo murió Saúl. Según primero de Samuel 31:4, Saúl se quitó la vida cayendo sobre su espada. Sin embargo, el amalecita afirma que lo encontró aún con vida y que a petición suya le dio muerte. Esto plantea la posibilidad de que Saúl no muriera de inmediato. No obstante, también es plausible que el amalecita haya mentido en parte con la intención de ganar el favor de David. Más que un acto heroico, su presencia en el campo de batalla sugiere que estaba saqueando los cadáveres, como lo indica el hecho de que portaba la diadema y los brazaletes reales.
No se nos dice explícitamente si David creyó por completo el relato de la malecita, pero al no contar con otros testigos, aceptó como prueba tanto las palabras del hombre como los objetos que traía. Con base en esa evidencia, David ordenó su ejecución. Esta decisión fue coherente con su actitud anterior hacia Saúl, tal como lo expresó en 1 de Samuel 24:6 y 26:9. Para David, el rey era el ungido de Adonai y nadie tenía derecho a levantar la mano contra él, ni siquiera un extranjero residente en Israel, quien estaba igualmente obligado a respetar la ley del pueblo en el que habitaba. Al ejecutar al mensajero como homicida, David no solo reafirmó su reverencia por la autoridad divina del rey, sino que también actuó con la autoridad de rey y juez, anticipando su futuro reinado. Además, el episodio encierra un matiz político importante. Con su proceder, David dejaba claro que no era enemigo de Saúl. Al defender hasta el fin los derechos del rey caído, David desarmaba cualquier sospecha de traición y mostraba públicamente su lealtad al orden legítimo, reforzando así su legitimidad ante el pueblo de Israel. El poema de 2 de Samuel 1:19 al 27 no es un lamento privado en el que David expresa su dolor personal, sino un canto nacional que comunica con un lenguaje poético y memorable la magnitud de la pérdida sufrida por Israel. Este lamento fue escrito, preservado y difundido a nivel nacional. Se menciona que fue incluido en el libro de Jacer, un antiguo documento citado también en Josué 10:13 y utilizado por algunos escritores del Antiguo Testamento como una fuente histórica o poética. El título del poema, El canto del arco, no se explica en el texto y el significado exacto permanece incierto, aunque podría aludir a la habilidad militar de Jonatán o simbolizar la fuerza de Israel. Aunque el libro de 1 de Samuel ha dejado en claro que Dios había rechazado a Saúl como rey, este poema presenta una perspectiva humana que rescata su legado y dignidad. Nos recuerda que durante muchos años Saúl fue una figura crucial para Israel, proveyó liderazgo, fomentó la unidad nacional, contuvo a los filisteos y trajo prosperidad al pueblo. Jonatán es recordado junto a su padre no solo por su lealtad y profunda amistad con David, sino también por su valentía en combate y sus contribuciones militares. El poema emplea símbolos poéticos que, si bien son comprensibles sin dificultad, enriquecen significativamente el lamento. En 2 de Samuel 1:20, David expresa su deseo de que la noticia de la derrota no se difunda en Gad ni en Ascalón, dos ciudades principales de los filisteos, para evitar que el enemigo se regocije. En el versículo 21 lanza una maldición sobre los montes de Gilboa, escenario de la muerte de Saúl y Jonatán, deseando que no reciban ni rocío ni lluvia como signo de duelo permanente. En la estrofa final, David exalta a Saúl y a Jonatán como valientes guerreros, llamándolos armas de guerra, una imagen poderosa que subraya la tragedia de su caída en medio de una devastadora derrota nacional. El poema no ofrece ninguna esperanza explícita para el futuro. Se trata de un canto puramente elegíaco, centrado en la pérdida y el dolor. Sin embargo, el lector que conoce el desarrollo posterior de la historia sabe que David mismo, autor de este lamento, está destinado a convertirse en la esperanza de Israel y a conducir a la nación hacia una nueva etapa de unidad, fortaleza y victoria. La muerte de Saúl abrió la posibilidad para que David regresara al territorio filisteo o del territorio filisteo a Judá, su tierra natal. Sin embargo, dos factores podrían haber obstaculizado este retorno: si Saúl hubiese dejado un sucesor fuerte y hostil hacia David, o si los filisteos se hubiesen opuesto a su traslado. La situación habría sido muy distinta. Por ello, no sorprende que David consultara al Señor antes de actuar, pidiéndole a Abiatar que utilizara el efod sagrado para discernir la voluntad divina.
Ni el escritor bíblico ni el lector se sorprenden ante el hecho de que David fuera proclamado rey, aunque en esta etapa inicial solamente sobre la tribu de Judá. Desde hacía tiempo la voluntad de Dios se había manifestado con claridad, como lo muestra 1 de Samuel 16. Sin embargo, desde una perspectiva meramente política, la decisión de los líderes de Judá resulta algo inesperada. La derrota aplastante en Gilboa y la muerte de Saúl debieron haber causado un profundo desorden en el conjunto del país, y es razonable suponer que los ancianos de las tribus vacilaran respecto al rumbo que debían seguir. Aún así, David contaba con al menos tres atributos a su favor: una sólida reputación como guerrero, un historial de acciones beneficiosas para Judá y posiblemente algún tipo de entendimiento con los filisteos. Además, era hijo de Judá, lo cual lo hacía una opción natural para esa tribu. El mensaje que David envió a los habitantes de Jabes de Galaad reviste especial interés. Esta ciudad mantenía vínculos estrechos con Saúl. Recordemos 1 de Samuel 11, 1 de Samuel 31, del 11 al 13. Y además de eso, Jabes de Galaad estaba situada en la Transjordania, en la misma región donde Isboset, el hijo de Saúl, sería proclamado rey rival, y donde establecería su sede en Manahem, según 2 de Samuel capítulo 2, versículos 8-9. Lo lógico habría sido que Isboset, y no David, enviara palabras de gratitud y ánimo a Jabes. Sin embargo, David se adelantó, reafirmando implícitamente su legitimidad como heredero de Saúl y su pretensión de reinar sobre todo Israel. En su mensaje no hay mención alguna de Isboset, lo que evidencia la clara intención de David de posicionarse como el auténtico sucesor del trono. La capital de David en ese momento era Hebrón, situada al sur de Judá. Jerusalén aún no estaba en manos israelitas, y de hecho puede haber funcionado como una barrera geográfica y política entre Judá y las tribus del norte. Esto podría explicar por qué Judá decidió actuar por cuenta propia y ungir a David como su rey. En un contexto de fragmentación nacional, Judá tomó la iniciativa de asegurar un liderazgo fuerte, comenzando por su propia casa. Abner, recordemos o leamos 1 de Samuel 14:50, quien logró escapar del campo de batalla en el que murieron Saúl y sus hijos, asumió el liderazgo de los intereses israelitas en el norte del país. Aunque era pariente cercano de Saúl, no reclamó el trono para sí, sino que promovió la entronización de Isboset, el único hijo sobreviviente del rey caído. Así, Isboset fue proclamado rey, teóricamente sobre todo Israel, aunque en la práctica su autoridad se limitaba a una región restringida. Para entonces los filisteos dominaban sin oposición las regiones centrales de Israel, especialmente las tierras tribales de Efraín y Benjamín. Ante esta realidad, Isboset estableció su capital en Manahaim, al este del río Jordán. El nombre hebreo Manahaim significa dos campamentos y remite al lugar donde Jacob vio a los ángeles de Dios antes de encontrarse con su hermano Esaú, como podemos ver en Génesis 32:2. Según Josué 21:38 y Crónicas 6:80, Manahaim fue designada como ciudad levítica dentro del territorio de la tribu de Gad, en la frontera con la media tribu de Manasés, según Josué capítulo 13, versículos 26 y 30. Aunque la ubicación exacta de Manahaim continúa siendo incierta, muchos estudiosos la sitúan en el norte de Galaad, posiblemente en Jirbet Mané, unos 20 kilómetros al norte del río Jaboc. Dado que el límite tribal de Gad parece seguir el curso de este río, se ha propuesto que Manahaim se encontraba sobre su ribera septentrional. El relato de 2 de Samuel 2:29 menciona Bitrón, lo que sugiere que Manahaim estaba a cierta distancia del Jordán. Si se interpreta Bitrón como hondonada o paso angosto, podría deducirse que Abner ascendió por el valle de Jaboc hacia el este,
a través de una garganta estrecha y que su retirada le tomó toda la mañana, como sugiere la lectura de la Biblia de Jerusalén. Esto situaría a Mahanaim en la región de Geraz, o entre 10 y 15 kilómetros al suroeste de esa localidad. A pesar del dominio filisteo y las limitaciones territoriales, varias tribus del norte como Efraín, Benjamín y otros grupos reconocían a Isbosed como rey. No hay indicios de que David pretendiera atacar a Isbosed, por el contrario, todo indica que fue Isbosed quien tomó la iniciativa militar intentando someter a Judá bajo su autoridad. Sus tropas se movilizaron hacia Gabaón, en la frontera septentrional del territorio de Judá, y David envió a sus hombres para detener el avance. Como ocurrió en 1 Samuel 17, ambas partes intentaron evitar una matanza generalizada mediante un duelo entre campeones. Tal vez esperaban que el Señor manifestara su voluntad dando una victoria decisiva a uno de los bandos. Sin embargo, el enfrentamiento desembocó en una batalla abierta en la que las fuerzas de Abner fueron derrotadas con la pérdida de 360 hombres. El propósito central de esta narración es introducir al lector a Joab. Joab se convertiría en el comandante en jefe de David durante todo su reinado, y ya en este episodio, en 2 Samuel, capítulo 2, versículos 28 al 30, se lo presenta ejerciendo un liderazgo militar. El relato explica cómo Abner, comandante de las fuerzas de Isbosed, mató a Asael, hermano de Joab. El texto subraya que Abner intentó evitar el enfrentamiento, probablemente para no generar enemistad con la familia de Asael. Sin embargo, tras la muerte de su hermano, Joab mostró sensatez al aceptar una tregua provisional, aunque sus verdaderos sentimientos no se revelan en este capítulo. Estos van a ser expuestos más adelante en 2 Samuel capítulo 3 versículo 27. El narrador bíblico no ofrece más detalles sobre la guerra civil en la que David, sin interrupciones, fue consolidando su dominio. En lugar de ello, dirige la atención a las esposas e hijos de David, lo que podía sugerir que su posición en Judá era firme y estable, en contraste con la fragilidad y declinante causa de Isbosed. Hasta donde se sabe, Isbosed no dejó descendencia, lo que refuerza aún más la sensación de que su dinastía estaba condenada al fracaso. Sin embargo, la principal razón para incluir esta información genealógica parece ser establecer un fundamento narrativo para los acontecimientos que van a venir. Varios de los hijos de David desempeñarán roles fundamentales en la historia. Amnón y Absalón serán protagonistas en los capítulos 13 al 18 de 2 de Samuel. Y Adonías intentará usurpar el trono cuando David ya se encuentre en su vejez, como vemos en 1 de Reyes capítulo 1. Aún no se menciona a Salomón, quien nacerá más adelante en Jerusalén. Ya se han mencionado previamente los matrimonios de David con Ahinoam y Abigail, que vimos en 1 de Samuel 25, 42 y 43. Sus matrimonios más recientes con Maaca tenía probablemente un propósito político: consolidar una alianza con Talmai, el rey de Gesur, un pequeño reino situado en la Transjordania septentrional. Gesur estaba ubicado al noreste de Basán, en la región de Siria, según Josué capítulo 12, versículo 5, lo que confería a esta unión un valor estratégico, extendiendo la red de alianzas de David hacia el norte. Bien, es evidente, según 2 de Samuel 3:6, que Abner era un hombre ambicioso. Aunque ostentaba un considerable poder dentro del reino de Isbosed, ya percibía, como él mismo lo reconocería más adelante, que el verdadero futuro de Israel estaba en manos de David. No es descabellado suponer que provocó deliberadamente el conflicto con Isbosed para tener un pretexto legítimo que le permitiera abandonar su causa. Aunque no se afirma explícitamente que Abner haya tenido relaciones sexuales con la concubina de Saúl, Rispa, tampoco negó la acusación.
tal acto en el contexto de la cultura del Antiguo Oriente habría sido interpretado como una reivindicación del derecho al trono de Saúl, por lo que no sorprende que Isbosed reaccionara con indignación, dando lugar al enfrentamiento. Una vez liberado de su compromiso con Isbosed, Abner envió mensajeros a David con una propuesta concreta: colaborar para que David fuera reconocido como rey sobre todo Israel. Su pregunta retórica, ¿de quién es la tierra?, en 2 Samuel 3:12, dejaba claro que él, Abner, no Isbosed, era quien realmente controlaba las tribus del norte. Esta afirmación era sin duda veraz. Si ambos hubieran vivido más tiempo, es muy probable que Abner hubiese terminado enfrentándose militarmente a Isbosed. La alianza que Abner ofrecía a David probablemente incluía también su integración como figura de alto rango dentro del nuevo ejército unificado. David, por su parte, impuso una condición: que le fuera devuelta Mical, su primera esposa. Esta petición respondía a múltiples motivaciones. En primer lugar, Saúl le había arrebatado a Mical de forma injusta y humillante. En 1 Samuel 25:44 lo vemos. Y David estaba decidido a corregir esta afrenta. Además, su pérdida había sido vista como una humillación pública y su recuperación restauraría su honra. Existía también un cálculo político. Al ser yerno de Saúl, David ganaba mayor legitimidad como sucesor dinástico. Por último, el matrimonio entre David y Mical se había iniciado por amor, como podemos ver en 1 Samuel 18:20, y es posible que persistiera en David un afecto genuino hacia ella. Aunque su reclamación era justa, el relato invita también a compadecerse de Paltiel, el segundo esposo de Mical, quien fue forzado a separarse de ella en un gesto claramente doloroso. Abner cumplió su parte del acuerdo. Cuando volvió a presentarse ante David, ya tenía garantizado que el respaldo de las tribus del norte. Para David esto representaba un paso crucial hacia la unificación del reino y seguramente expresó su gratitud a Abner. A su vez, Abner debía sentirse satisfecho por el giro favorable de los acontecimientos y no tenía motivos para desconfiar. Por ello se retiró en paz, portando lo que parece haber sido un salvoconducto formal de David. Tal vez Joab creía sinceramente que Abner era un espía y que no se podía confiar en él, como afirmó ante David. Sin embargo, lo más probable es que esa acusación no fuera más que un pretexto. 2 Samuel 13:30 revela la verdadera motivación detrás del asesinato. Joab mató a Abner en venganza por la muerte de su hermano Asael, ocurrida durante la guerra entre las casas de David e Isbosed. Este crimen presentó una seria vergüenza para David. Joab no solo era uno de los más altos oficiales de David, sino también una figura cercana y poderosa dentro de su gobierno. Naturalmente surgieron sospechas de que David había ordenado el asesinato de Abner, especialmente entre los partidarios de Isbosed. Desde su perspectiva, el crimen podía interpretarse como parte de un intento sistemático de eliminar a todos los miembros y aliados de la casa de Saúl con el fin de consolidar su poder. Ante esta crisis, la única opción de David fue demostrar públicamente, con la mayor claridad posible, que no había participado en el asesinato. Por eso rindió honores solemnes a Abner, lo lloró en un duelo público y compuso una lamentación fúnebre. 2 Samuel 3:37 señala que su gesto fue creíble y eficaz. Logró convencer tanto al pueblo de Judá como al de las tribus del norte de que no había tenido parte en la muerte de Abner. El hecho de que el autor bíblico proporcione un relato detallado del asesinato sugiere que esta acusación de enemistad implacable hacia la familia de Saúl persistió durante mucho tiempo. Aunque David no tomó medidas legales contra Joab, 2 Samuel 3:39 explica la razón. No se trataba de debilidad personal, sino de una evaluación realista del poder político de Joab y su hermano Abisai, hijos de Sarbia.
Ambos ejercían una influencia tan fuerte que David no estaba en condiciones de enfrentarlo abiertamente en ese momento. Sin embargo, el resentimiento de David por lo ocurrido no desapareció. Años más tarde, al final de su vida, todavía recordaba ese crimen y exhortó a su hijo Salomón a que hiciera justicia, como podemos ver en Primero de Reyes capítulo 2 versículos 5 y 6. El asesinato de Abner pudo haber provocado una ruptura definitiva entre el reino del norte y Judá, frustrando así la posibilidad de que David se convirtiera en rey de todo Israel. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La muerte de Abner debilitó aún más a un monarca que ya era frágil y a un reino inestable. Poco después el rey fue asesinado y su gobierno colapsó por completo. El texto bíblico no ofrece una explicación directa sobre las motivaciones de Recab y Baana para asesinar a Isboset. Se menciona que estos hombres eran oriundos de Beerot, una de las 4 ciudades que lograron hacer la paz con Josué mediante una estratagema engañosa, como podemos ver en Josué 9, 3 al 17. Más tarde sus habitantes emigraron a Gitaim por razones desconocidas, como podemos ver en 2 de Samuel 4, 3, y desde entonces Beerot fue habitada por benjaminitas. De allí provenía tanto Recab y Baana como Naharai, el escudero de Joab, que vemos en 2 de Samuel 23, 37. Beerot estaba ubicada a unos 6 kilómetros al sureste de Betel y es posible que como parte del territorio vinculado a la familia de Saúl hubiera sufrido represalias o tensiones pasadas. Tuvieran o no un antiguo resentimiento contra la casa de Saúl, lo cierto es que los asesinos esperaban ser recompensados por David por haber eliminado a su rival. Sin embargo, una vez más, David tuvo que protegerse de cualquier sospecha por complicidad. Para dejar claro que no estaba detrás del crimen, ordenó la ejecución inmediata de los homicidas y honró públicamente a Isboset, reconociendo su dignidad como hijo de Saúl. Así concluyó el breve y frágil reinado de Isboset. Aparentemente no dejó descendencia y su único pariente cercano era su sobrino Mefiboset, quien además estaba lisiado. Nadie lo consideraba una opción viable para gobernar. De esa manera el camino quedó libre para David y que él fuera proclamado rey sobre todo Israel. El autor bíblico deja claro que incluso en medio de actos perversos, la mano del Señor seguía guiando los acontecimientos. Sin embargo, no es difícil entender por qué algunos israelitas sospechaban que David había estado involucrado tras bastidores, pagando a asesinos para eliminar a sus rivales. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a concluir este día acá y en el próximo video, si el Señor lo permite, pues vamos a entrar al capítulo 5 de segundo de Samuel, donde vemos cómo se está desarrollando toda esta trama para que David pudiera llegar a ser rey sobre todo Israel. No queda más que invitarles para que nos acompañe el domingo. A partir de las 9 de la mañana estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo que está en Heredia, ahí cerquita del hospital, diagonal al Liceo Manuel Benavides, entre la avenida 16 y donde termina la calle 16 también. La calle 16 es la que pasa al lado oeste de donde estaba antes el hospital viejo, el hospital de Heredia, donde ahora está demolido. Ahí bajando por esa calle al puro final, en la pura esquina, ahí estamos nosotros. A partir de las 9 de la mañana, todos los domingos, estamos esperándole con nuestros brazos abiertos para que usted venga a glorificar el nombre del Señor con nosotros, para que compartamos un rato de la palabra de Dios, para que compartamos un rato de fraternidad, que podamos abrazarnos, que podamos tomarnos un cafecito, que podamos glorificar el nombre del Señor.
Bien, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que el Señor nos esté bendiciendo siempre.